Muy bien. Abel Fatala ha sido, ha tenido tareas en la Ciudad de Buenos Aires también. Ha sido funcionario en la Ciudad de Buenos Aires sobre los temas de su dominio. Pero, digamos, en la década ganada, de los 12 años, ha tenido un puesto central, que es ser secretario de Obras Públicas de la Nación, nada menos que bajo la gestión de Julio De Vido, que ha sido un poco el Pistarini de Perón, digamos, el gran hacedor, ¿no? Julio De Vido. Así que has estado desde entendido de la cebita del Ministerio de Desarrollo Social, ahí te vi una foto con Cristina, hasta cosas muy grosas que has manejado y que ha manejado ese ministerio, ¿no? Además, estás al frente de una red de agua en el país, que tiene un nombre, no me acuerdo ahora el nombre. No, la red de agua en realidad lo tiene la subcomisión porque aparte estoy como coordinador de infraestructura del Instituto Patria. Todo lo que tiene con infraestructura lo manejamos ahí desde la Comisión del Patria. Y hay una subcomisión dentro de la comisión que es de agua y saneamiento. Y los que están a cargo de esa tarea, de la comunicación, no solamente a nivel argentino, sino también latinoamericano, que son como casi 7.000 o 8.000, no recuerdo la cantidad ahora, de cooperativas que tienen que ver justamente con el tema de agua. Mirá vos. A nivel latinoamericano. Así que bueno, y además es un hombre de confianza, es un compañero militante, es un compañero que ha atravesado los 70 poniendo el cuerpo y asumiendo riesgos. Y bueno, nos hemos encontrado muchas veces visitando a Julio De Vido y también a Amado, que lo quiere mucho también. Así que sos de ese grupo de gente que queremos y respetamos. El tema del agua para nosotros es crucial. Vemos que ya Perón lo planteaba, digamos, hace mucho tiempo. Vemos que hay, ya quiere cotizar en la bolsa en Estados Unidos. Nos parecía ridículo que una botellita de agua valiera más que una botella de cerveza en algún momento, aunque empezara a competir con el precio de la nafta, pero ese momento ya ha llegado. Y veíamos una foto ayer en las redes de la tierra resquebrajada por falta de agua. Con Alejandra recién hablábamos del tema de cuando abren el grifo en Yacyretá y nos devuelven el curso del agua. Así que nos parece, estamos muy preocupados también, estuvimos con Servat participando contra el fracking, porque nos parece que hace bolsa el agua tanto en Río Negro con todas las plantaciones de frutas, como en Mendoza con todos los viñedos. La verdad que tener un negocio donde nosotros aseguramos el precio es más alto que el de mercado, para que saquen el petróleo y solamente les interese llevarse el subsidio que le da el Estado, es lo que se llama un negocio chino, perdonando a los chinos. Entonces, pensamos que entre las cosas que no se defienden, y que ahora le vamos a pedir a Tayana que las defienda, es el agua, y es la tierra, y es la producción, porque acá somos un queso gruyere, estamos llenos de agujeros. Entre los compañeros chantas y los enemigos hijos de su madre, se hacen negocios a la sombra permanentemente, y la defensa del país está casi en liquidación. Así que bueno, con ese
panorama sombrío, te damos el micrófono a vos. No, mira, la verdad que les agradezco mucho porque nosotros venimos trabajando desde la Comisión de Infraestructura y desde el movimiento que pertenezco, que es Primero la Patria, hace por lo menos como 2 años y medio con este tema, que tuvo una gran trascendencia cuando se empieza a hablar de las vías navegables, cuando se empieza a hablar de nuestros ríos, cuando se empieza a hablar de la importancia de ejercer la soberanía sobre nuestros ríos. Bueno, en realidad, lo que voy a plantearles ahora, y en un rato voy a empezar a compartir unas láminas que preparé, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando se habla del agua, tenemos que hablar de soberanía. No podemos desvincular el tema del agua con el tema de soberanía. 2 cositas me gustaría aclarar. La primera, no fui el secretario, porque el secretario fue Lópezito, pero prácticamente tenía a mi cargo, año por año, alrededor de 3.000 obras en ejecución, que tienen que ver justamente con alguna que mencionaste vos, y para mí la más emblemática de todas ha sido el CCK, en donde teníamos en esa manzana del corazón de Buenos Aires 8 frentes de obra trabajando simultáneamente, ¿no? Entre lo que era la parte de restauración, la parte, digamos, de todo lo que ustedes pueden apreciar de lo que es el centro cultural, ¿no? Bastardeado en un principio por el macrismo y que después no dejaban de usarlo. O sea que se ve que no era tan mala la infraestructura que se generó en la década ganada y en un tiempo récord, ¿no? Que fue prácticamente 3 años de obra. Así que eso por un lado. Y por otro lado, cuando se menciona el tema de la sequía del Paraná, uno automáticamente salta con la idea de que esta situación se produce por lo que es digamos, las represas que están aguas arriba. En realidad, se produce por la forma en que estamos atacando al planeta. En realidad esto tiene que ver con la secuencia que se da entre el niño y la niña y tiene que ver con recurrencias que desde el punto de vista de la carga pluvial lleva a que no haya agua. O sea que esto, digamos, uno puede de alguna manera darle el máximo nivel de acumulación a la represa, como bien lo mencionabas vos, Martín, para que no pase agua. Pero llega un momento en donde el agua la tienen que liberar, no pueden. Entonces, es, digamos, algo en forma momentánea puede ser, en algo que de alguna manera puede ser unos días, puede ser como producto de que te abren y te cierran las compuertas. Pero en un sistema, digamos, tan complejo y con tanto tiempo que ya venimos con sequía, tiene que ver justamente con el ataque que se está haciendo al planeta en materia de lluvias e incendios. Estas son 2 cosas que justamente están vinculadas. Bueno, yo lo que le voy a mostrar ahora, y por eso me interesó lo que me planteó Martín, son una serie de placas que tengo preparadas que tienen que ver con la vuelta de tuerca que le dimos al tema del Paraná y que tiene que ver justamente con uno de los bienes a proteger junto con todo lo que hace a nuestra riqueza. Pero para enfocarnos bien y para ordenarnos, voy a ver si podemos compartir pantalla, si me permite la operadora. Está inhabilitada la función. Ahí en compartir pantalla me tendría... bien. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias por compartir. Y ahora... Bueno, ¿se ve bien la lámina? Bueno, sí. Esta es la lámina inicial, en donde el nombre que de alguna manera generé para poder analizar este tema junto con ustedes, porque me importa muchísimo la opinión de ustedes. Primero porque son comunicadores y después porque tienen una adscripción, al igual que lo tiene Martín y gran parte de nosotros, al proyecto nacional, a generar el proyecto nacional que genere condiciones distintas a la Argentina, que es justamente lo que estaban hablando ustedes cuando yo me colgué, o sea, me pude enganchar. Bueno, el nombre que le estoy dando a esto es Pequeño Canal para un Gran Proyecto Nacional.
Y otro tema que de alguna manera toco tiene que ver con la vena abierta de América Latina, que vamos a cerrar. Lo del pequeño canal tiene que ver con el Magdalena, porque creo que nadie imaginó en su momento, aún yo creo que Tayana, en sus noches más, más de mucha complejidad en materia de temas a abordar, imaginó que cuando él presentó el proyecto, digamos, siendo una de las primeras cosas que presentó como senador, iba a desarrollar un nivel, digamos, de discusión tan grande que yo creo que es bienvenido, porque esto lo que nos permite es discutir a todos los argentinos un gran proyecto nacional. Por eso viene del pequeño canal a un gran proyecto nacional. Y lo de la vena abierta no tengo que explicarle de nada a ustedes, y que esto tiene que ver justamente con algo que fue señalado por muchos autores, pero yo me detuve en una de las palabras de John William Cook, cuando habla en Fragmento de Soberanía del Tráfico, que ustedes lo deben tener presente porque justamente él enfoca todo este tema sobre la base de soberanía del tráfico en materia informativa, en materia comunicacional. Pero en realidad, él hace toda una extensión a todo esto, porque no habla solamente de la soberanía del tráfico en materia comunicacional, sino también él hace una definición que me pareció extraordinaria, que es uno de los medios más eficaces para dominar política y económicamente a un país es limitar su soberanía del tráfico. Me pareció excelente el hecho que haya vinculado dos palabras, como es el tema del tráfico con el tema de la soberanía. Porque el tema del tráfico habla de la libertad, habla de la posibilidad que tenemos, digamos, quienes vivimos en este país para poder movernos y para poder informarnos y para poder tener prácticamente este nivel de comunicación. Los puentes, digamos, todo lo que hace al tema del tráfico. Como les decía al principio, el canal de Magdalena, que esto también lo vamos a ver después casi al final, implica el dragado de 64 kilómetros de largo en el lecho del Río de la Plata, donde está prácticamente dibujado, pero hay que profundizarlo un poco más. ¿Por qué de alguna manera nos metemos a hablar del canal de Magdalena y hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el tema del agua? Bueno, porque yo creo que a partir de acá la secuencia fue que se empezó a discutir todo nuestro frente fluvial. Desde el frente fluvial se empezó a discutir también todo lo que tenía que ver con las riquezas que se nos van por el Paraná, que tiene que ver con la pampa húmeda y que tiene que ver también con la huella del agua, porque si nosotros no tuviéramos una tierra rica en agua, no podríamos estar generando, digamos, lo que genera la pampa húmeda. Por eso me parece muy importante tratar de vincular esto con el tema de la soberanía, porque el tema de la soberanía no se puede discutir o no se puede hablar en forma fragmentaria, tiene que ser en forma total y absoluta. Y cuando hablamos de esto, y hablamos del saqueo que se produce por el Paraná, no puedo más que recordar a quienes han realizado, digamos, un esfuerzo muy grande en lo que hace a materia, digamos, de las causas nacionales, como es el caso de Alcira Argumedo, que también se sumaba en estas charlas que teníamos y en estas conversaciones. Yo sobre todo venía conversando con ella en materia del saqueo que se estaba produciendo por el Paraná, estábamos intercambiando datos que nosotros habíamos generado desde la comisión, y realmente con mucho dolor uno recuerda en estos momentos a Alcira Argumedo y otro compañero que también estuvo en el comienzo de las cátedras nacionales, en la vieja Facultad de Filosofía y Letras, como es Horacio González. Me parece que es bueno recordar a los compañeros, porque justamente ellos siempre estuvieron atrás y empujando a las grandes causas nacionales. Bueno, ahora ustedes verán esto, que no me equivoqué, al poner el plano el mapa en realidad, no me equivoqué. Ustedes fíjense que en la base, si bien no se nota mucho, esto está producido por el Instituto Geográfico Nacional, el que era el Instituto Geográfico Militar. Hoy el Instituto Geográfico Nacional, que lo hace porque hay un gobierno popular, está elaborando trípticos para que los chicos puedan bajarlo gratuitamente de la página del Instituto Geográfico, para que justamente permita analizar estos mapas de la Argentina. Entonces,
dentro de los trípticos aparece la Argentina continental, aparece, digamos, en forma muy visible la incorporación del mapa de la Argentina en forma integral, en donde está el mapa territorial antártico y todo lo que pasa con nuestro mar. Pero ¿por qué me detuve en esto y por qué felicito a las autoridades del Instituto Geográfico Nacional que han hecho este mapa? Este mapa en donde no está al revés, está hecho de esta manera para que nosotros podamos reflexionar acerca de algunas cosas. La primera de ellas, que yo les tengo que decir, cuando uno analiza, digamos, el universo, no hay arriba y abajo. O sea, el universo está en franca expansión. O sea, no hay posibilidad, digamos, de definir el arriba y el abajo, ni el este ni el oeste. Estas son convenciones que se han generado a partir de participación antrópica que necesita, digamos, generar estos símbolos para que de alguna manera nosotros nos sintamos, quienes estamos en el sur, estamos abajo, y quienes tienen el poder están en el norte. Este es un tema netamente cultural. No existe en el universo ni el arriba ni el abajo, ni existe tampoco, digamos, ninguno de los puntos cardinales. Estos son construcciones culturales que es muy difícil que hoy, digamos, podamos llegar a romperla, pero lo que sí tenemos que tener en claro, que esta situación la tenemos que plantear para que no tengamos ningún tipo de situación. Nosotros tenemos un universo observable en permanente expansión. Esto está totalmente verificado a partir de datos científicos y técnicos y comprobables que está en permanente expansión. O sea, no conocemos los límites del universo. Por eso cuando hablamos del universo y las fotografías que tenemos a nivel universal, digamos, hablamos de universo observable, porque las ondas nuestras, cuando más recorren territorio espacial, digamos, lo que van viendo es que se van confirmando estas hipótesis que ya tienen los científicos. Les aclaro lo siguiente, los únicos que niegan esto son aquellos que se reúnen en el obelisco los sábados o domingos para quemar barbijos y tratar de generar condiciones casi terraplanistas y quema de vacunas, como hicieron en el último encuentro. El universo que se expande no tiene arriba y abajo, ni norte ni sur, ni tampoco tiene este y oeste. Esto, vuelvo a repetir, son convenciones. Entonces, desde ese punto de vista, es necesario que cuando nosotros veamos un mapa, veamos que esa es una construcción cultural y que esa construcción cultural la tenemos que romper junto con la construcción de un gran proyecto nacional. Los mapas de carácter bicontinental son muy importantes. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que el mapa que se usó tradicionalmente en la Argentina es justamente este, en donde aparece, digamos, la Argentina, aparece la Antártida como una cosita chiquita ahí, y en realidad el mapa que hoy está aprobado por ley es este que figura acá en esta lámina, que tiene que ver con las dimensiones y con la fortaleza que tiene eso en materia de la relación del territorio nacional y el territorio antártico. Y esto creo que no es un tema menor. Por eso creo que uno de los conceptos centrales que tenemos que tener para empezar a trabajar en un proyecto nacional, en un proyecto que encierre la causa nacional, digamos, de tantos compañeros que han dado su vida por esto, lo único que tenemos que plantearnos es la Argentina bicontinental. Y esto creo que es central. No podemos abandonar en un proyecto de construcción como queremos hacer la Argentina bicontinental. La Argentina bicontinental tiene esta característica. Tiene la característica de nuestro territorio, que es el que conocemos, el mar argentino, todo lo que sería el mar que rodea a la Antártida Argentina, y las Islas Malvinas, las Islas Georgia y las Islas del Atlántico Sur, que es este complejo que tenemos justamente indicado en este mapa y que es el marco en el cual nos manejamos desde el punto de vista soberano. Todo esto encierra agua. Si nosotros generáramos, digamos, la cantidad de kilómetros cuadrados, que no voy a bastardearlos o a sumarles datos, digamos, numéricos, porque me parece que eso, como bien decía en algún momento Stephen Hawking, decía que en general el primer editor de sus libros, ¿no?, que fue
la breve historia del tiempo, el primer editor le dijo, no, pero esto está lleno de fórmulas, hay que sacar fórmulas, porque si uno pone fórmulas, esto lo dice Stephen Hawking, dice, la mitad de los que me están leyendo dejan de leerme. Entonces, bueno, prometo no tratar de dar números, pero a veces los números son importantes para tener una cierta magnitud de lo que estamos hablando. Si nosotros vemos la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos entre el territorio continental y el territorio continental antártico, es la misma cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos de mar. O sea, esto para que tengamos una dimensión del agua, que obviamente es agua salada, pero es agua que justamente encierra riqueza y que justamente tenemos que cuidar. Y esto hoy está hecho por el Instituto Geográfico Nacional. Es otro de los trípticos que yo le decía que mencionaba. El otro era el de la Argentina con la Antártida en un tamaño real y acorde a los dos territorios. Y el otro es este. Un comentario aparte. Cuando nosotros vemos este tipo de continente o vemos este tipo de situación y ustedes ven un mapa mundi, que es ese mapa ovalado en donde aparece Europa en el centro de toda esta historia, yo les puedo decir que Europa, si nosotros hiciéramos proporcionalmente el mapa mundi, no agrandado como justamente está en el Ecuador, la Argentina es muchísimo más grande que Europa. Esto para que tengamos idea de lo que estamos hablando. Bueno, acá les muestro una imagen en donde muestra que desde La Quiaca hasta lo que sería la punta de la Antártida Argentina, del continente antártico, que es justamente argentino, tenemos casi 8.000 kilómetros, digamos, de distancia, si lo recorriéramos a través de todo nuestro frente fluvial y marítimo. O sea que desde Jujuy hasta la punta de la Antártida tenemos 8.000 kilómetros de distancia. Para que tengamos una verdadera dimensión, una dimensión mayor, acá lo que tenemos es la distancia que les decía de Jujuy, desde La Quiaca, pero hasta el centro de la Antártida. Y es prácticamente equivalente al recorrido que tendríamos que hacer para poder llegar a la punta de la Antártida. Esto para tener una idea de las dimensiones. Bueno, ustedes fíjense que cómo juega la proporcionalidad en los mapamundi, que en este caso la Argentina, en todo lo que hace a su territorio antártico, es superior al territorio de Brasil y es superior, obviamente, a otros territorios más. Esto para que tengamos una idea que la construcción de los mapas también es una construcción cultural. Esto es lo que tenemos que tener en claro, porque cuando desarrollamos un proyecto nacional que tenga que ver con el aprovechamiento de todos nuestros recursos en forma, obviamente, consciente, para no afectar al planeta, tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta las riquezas que encierra nuestro territorio. Bueno, esta es una imagen muy interesante, que sería de una posición satelital que está justo en forma de elevación al polo sur. ¿Por qué puse esto? Porque justamente este es el recorrido que realiza nuestro IRISAR. Nuestro IRISAR, que hoy está renovado y que tiene una gran capacidad para poder navegar en mares de estas características, nos va dando las indicaciones de cómo es este derrotero que ha seguido, y lo que está acá son las marcas que ha generado el propio IRISAR para ver cuál ha sido el rumbo de navegación. Quiere decir que esto no es imposible, esto es posible, hoy lo hacemos, hoy lo hacen argentinos que justamente tienen, digamos, la particularidad de estar vinculados a este tipo de riqueza. Bueno, esta es una vista que estaría sacada del mismo punto, pero con una visión un poco más cercana a todo nuestro continente. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque acá lo que se nota con toda claridad, digamos, cómo sería la conformación de nuestra plataforma. Esta es una vista aérea real que tiene que ver justamente con eso. Entonces fíjense que acá está la parte esférica que corresponde a la toma fotográfica, y bueno, después de esto de acá está todo el espacio que nosotros podemos llegar a visualizar. Bueno, ¿por qué puse esto? Porque justamente un gobierno popular puede de alguna manera reemplazar cuestiones simbólicas para tratar de convertirlas en cuestiones de carácter
netamente nacionales. En este caso, por ejemplo, está el nuevo documento, que aquellos que lo sacaron en estos meses, que seguramente por las colas que uno ve en los lugares donde se hacen los documentos, muchos van a recibir este documento, se reemplazó el viejo mapita que había de la Argentina con solamente la Antártida chiquita en algunos y en otros ni siquiera aparecía la Antártida, por este mapa. Y fíjense lo importante, porque yo creo que si nosotros pensamos de que esto podría llegar a ser producto, digamos, de un gobierno amarillo, como el que tuvimos durante los 4 años, esto es impensado, es imposible. Porque escuchemos lo que dijo Macri con respecto a las Malvinas y escuchemos lo que dijo Patricia Bullrich hace unos meses atrás con respecto a las Malvinas, que tranquilamente se la podríamos haber dado a Pfizer. O sea, esto habla con toda claridad que esta construcción cultural no es un tema menor, es un tema que lo tenemos que tener en claro. Los mapas, en general, tienen que tener el significado cultural que queremos los argentinos y no los poderosos. Bueno, ahora me meto en un tema que hace justamente a una parte muy importante, a descubrir qué es lo que está pasando en el mundo y fundamentalmente en la OTAN, o la visión de la OTAN, con respecto a la Argentina y el agua. Acá lo que pongo es una lámina que tiene que ver con dominios que tiene Inglaterra para justamente llegar a las Malvinas en el momento que se produjo la invasión de los piratas a las Malvinas. Partiendo de Portsmouth o de Gibraltar, ellos tienen un derrotero en donde pasan por la isla de Ascensión, pasan después, digamos, al territorio que tiene que ver con nuestras islas del Atlántico Sur y también a las islas, digamos, Malvinas. Este fue el derrotero que hicieron. Este no es un tema menor. ¿Por qué? Porque justamente habla de las distancias. Por eso yo, de alguna manera, le hablaba de las distancias. Ellos hicieron 6.000 kilómetros hasta las distancias, 1.700 kilómetros que tienen, digamos, con el tema de Trelew, Puerto San Julián, Río Gallego y Río Grande. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos discutiendo, digamos, acerca de cómo consolidar el ejercicio pleno de nuestra soberanía, que tiene que ver justamente con la protección de nuestros acuíferos. Acá voy a poner algo que quizás ustedes lo saben, pero bueno, es bueno recordarlo, que en el año 2010 Naciones Unidas le rechazó a Londres su reclamo por 200.000 kilómetros cuadrados del lecho marino alrededor de la isla de Ascensión, ubicada en la mitad de camino entre un extremo entre África y un extremo nordeste de Brasil. ¿Por qué menciono esto? Porque yo creo que en el año 2010, viendo lo que nosotros veníamos desarrollando en materia, digamos, soberana, en todo lo que hace al proyecto, digamos, nacional que se desarrolló con el gobierno popular, ellos armaron un reclamo que tenía que ver justamente con el hecho de la isla Ascensión. ¿Y por qué la eligieron? Porque es la única que no hay ningún país que se lo reclame. Este es la isla que le pertenece a los piratas desde la época que ellos justamente tenían esa concepción de dominar, digamos, los mares. A esta isla no se la reclama nadie. Por eso, de alguna manera, hicieron este reclamo entre la ONU. Recuerden la fecha, 2010. Ellos tienen una serie de promociones que hacen, digamos, para su turismo, que muchos salen de Gibraltar y otros salen directamente desde Gran Bretaña, de distintos puertos, otros puertos también que manejan compañías británicas, hacen un recorrido que hacen Ascensión, Saint-Hélène, Tristán de Cunha, Goat Island, las Georgias del Sur, las Orcadas del Sur, tocan parte del territorio nuestro y llegan a Ushuaia. Ustedes fíjense que hasta acá no hay nada con respecto a las Malvinas, pero en realidad lo que están haciendo, como los perros, marcando territorio. Bueno, ahora me voy a detener un poco en analizar el plano este, el mapa este, que tiene que ver con las islas Aurora, Roca Negra, que quizás muy pocos hayan escuchado hablar de ello, quizás hablaron mucho más de las Georgias del Sur y las Islas Sandwich,
Bueno, esta es la configuración que hay y esta es la configuración que tiene que ver con nuestra soberanía. Las Islas Aurora y la Roca Negra son como afloraciones que vienen con el mismo nivel riguroso geológico que tiene nuestra cordillera. Ustedes saben que la cordillera nuestra generalmente tiene un desarrollo prácticamente, digamos, lineal, hasta que llega a Tierra del Fuego, y ahí de alguna manera se invierte el rumbo a 90 grados, y ahí se mete justamente en territorio marino. Bueno, parte de eso son estas afloraciones, pero lo más importante de todo es que tengamos en cuenta que cuando hablamos de las Islas Sandwich, no estamos hablando de una islita, estamos hablando de todo este territorio y todo lo que esto de alguna manera rodea el territorio. Acá se ve mucho más gráficamente, digamos, todo el territorio que abarca. Comparémoslo, hay equivalentes con lo que puede llegar a ser nuestro mar argentino y todo lo que puede llegar a ser el continente antártico. Bueno, recuerden la fecha que mencioné del reclamo en que rechaza las Naciones Unidas el pedido de Gran Bretaña, el pedido de los ingleses, voy a la lámina anterior, a ver a la otra, con respecto a la isla de Ascensión. Hasta acá, digamos, está la posesión de ellos en Malvinas, la posesión de ellos en la Georgia del Sur, pero, digamos, no estaba de ninguna manera planteada esta cuestión. Bueno, acá entra una fundación, que es la Fundación Bertarelli, que es obviamente de familia italiana, pero que está afincada en Suiza. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Ellos elaboraron, a través de la fundación, una propuesta para declarar santuario marino una parte de nuestro territorio insular bajo el nombre de, este es el tópico que aparece en las páginas científicas, Ocean Conservation Project, Pew, Bertarelli Ocean Legacy and South Georgia and South Sandwich Island. Y el hashtag que utilizan para poder encontrar estos trabajos es estudios ambientales, o sea, estudios científicos ambientales. O sea que bajo el formato de estudios ambientales y científicos, ellos de alguna manera trabajan con esta finalidad. La Fundación Bertarelli tiene constituidos fideicomisos benéficos para realizar estos estudios científicos. Y ahora vamos a ver cómo se vincula esto con lo que yo les decía antes y cómo se vincula esto con el resto, digamos, de nuestro continente. Doña Bertarelli, que Doña es el nombre de ella, no es una porteñada que escribo ahí, sino que es el nombre de ella, escribió una nota en la página web justamente de la Fundación, el 11/4 del 2020, bajo el título Mirando más allá del 2020, el Reino Unido como líder oceánico. ¿Por qué le mencioné la fecha del 2010? Porque es la fecha en que se constituye la Fundación Bertarelli. O sea, fíjense, en el 2010 aparecen los británicos con el rechazo que hace Naciones Unidas. Me van a decir que con el Foreign Office que ellos tienen, no sabían que esto iba a venir de culo para ellos. Seguramente lo tenían como hipótesis mucho antes de que esto sucediera. Ellos ya estaban trabajando en esto, en una familia italiana que está afincada en Suiza, en donde maneja un determinado banco que no se conoce por ningún lado, que lo único que hace son fideicomisos. Ahora, digo una cosa, esta familia puede ser que tenga alguna vinculación con lo que puede llegar a ser toda la cuestión de nuestra soberanía. Bueno, escribe esta persona, Bertarelli, escribe justamente esto, siendo italiana, viviendo en Suiza y teniendo una fundación que se dedica, digamos, a generar condiciones para el estudio de distintos ambientes marinos. Mirando más allá del 2020, el Reino Unido como líder oceánico. O sea, el título ya lo define. Pero lo más asombroso es lo que dice. El Reino Unido ha jugado un papel de liderazgo en el avance de los esfuerzos de conservación de los océanos en los últimos años. Un elemento central de estos esfuerzos es el programa Bluebell, una iniciativa que respalda el cumplimiento del compromiso del gobierno del Reino Unido de brindar protección a lo largo del plazo de 4 millones de kilómetros cuadrados del medio marino en los territorios de ultramar del Reino Unido,
más de 16 veces el tamaño de su masa terrestre. O sea, si nosotros tomamos todo lo que es continentalmente el Reino Unido, en el caso de lo que ellos plantean estudiar, son 16 veces el tamaño de su masa terrestre. Y ustedes fíjense, cuando nosotros hablamos de Bertarelli, hablábamos de que ya en el 2010 vino de culo, armaron la fundación y ya estaban trabajando en estos temas. Y lo más asombroso de todo, ustedes fíjense el nombre que le ponen al programa, Blue Belt. ¿Cómo se llama el nombre que nosotros le damos al programa que presentó Cristina prácticamente a principio del primer mandato, que tiene que ver con todo lo que hemos denominado la riqueza de nuestro mar argentino, la Pampa Azul? Mire lo que denominan el programa ellos, el programa Blue Belt, que tiene que ver con todas sus islas. O mejor dicho, no las islas de la fundación de los italianos que están en Italia, sino las islas que dominan Gran Bretaña o que pretenden dominar, digamos, los ingleses. Hasta ahora el programa ha servido para designar y gestionar grandes áreas totales protegidas en 1/3 de las aguas del Reino Unido, incluidas las islas de Pitcairn, que están en Oceanía, y las islas Ascensión, y parte de las islas Georgia y Sandwich del Sur. La Fundación Bertarelli realiza una alianza estratégica con la Fundación Tompkins, del polémico millonario ecologista Douglas Tompkins. Ahí me olvidé de poner ecologistas entre comillas. El nombre de Tompkins a ustedes se va a sonar porque una de las grandes reservas que tiene nuestro continente es justamente la reserva de agua guaraní, en donde nosotros la compartimos en territorio argentino y lo compartimos con Paraguay y con Brasil. O sea, es uno de los lugares, digamos, más importantes en materia de reserva de agua dulce que tiene el planeta. Que está de más decir que a su vez son aguas térmicas que ayudan a realizar un montón de actividades, entre ellas turísticas, en Entre Ríos las tenemos, y que justamente tienen que ver con este tipo de fuentes de agua que son fabulosas. Ahora, ¿qué tiene que ver Douglas Tompkins con este? Bueno, él fue el que compró gran parte de los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá, digamos, forman parte de él. ¿Cuál es la excusa? La necesidad de alguna manera, tener estas tierras para que no sean depredadas y de alguna manera, en algún momento, donárselo a quienes son sus dueños, que somos nosotros. O sea, que ellos vienen a comprar estas tierras para que no se haga nada y que de alguna manera tenga que ver con lo que puede llegar a ser futuras actividades y que se cuide la reserva de Liberá. Hasta ahí no hablan del guaraní, del guaraní, pero sabemos la experiencia importante que tiene el norteamericano en materia de control del guaraní, que son las primeras bases que armaron, digamos, en Paraguay para hacerse cargo justamente de esta fuente de reserva. Bueno, Douglas Tompkins, esto como dato anecdótico, pero es algo interesante, digamos, para analizar. El dueño de North Face y Speed, que se dedica justamente a hacer ropa para aquellos deportes extremos y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con montañismo. O sea, la paradoja, ¿dónde está? Que a su vez también fabrica otras marcas, otras cosas de deporte, como es el caso de Speed. La paradoja, ¿dónde está? Que muere de hipotermia en un accidente de kayak en un lago del sur de Chile el 9 de diciembre de 2015. ¿Quién es dueño de ese lago? Justamente Tompkins. Tompkins tiene tierra en la parte patagónica y coincidiendo con la parte patagónica tiene también tierras y lagos en la parte de Chile. Los fundamentos de la alianza que hace Bertarelli con Tompkins en su momento, antes de que justamente falleciera, es el trabajo de división, de trabajo científico, como si fuera la vieja división del trabajo. Bueno, acá hacen un trabajo científico donde Bertarelli protege el océano y Tompkins cuida la tierra continental. ¿Cuál es la tierra continental? La nuestra. ¿Cuál es? Parte de la Patagonia y parte de los esteros de Liberá. Bueno, a ver, para tratar de ir cerrando el bloque y ya ir cerrando la charla. Esta es una vista hermosa, también de carácter satelital, que tenemos del puerto argentino, en las Islas Malvinas.
Bueno, ¿por qué de alguna manera pongo esta imagen? Y porque no son imágenes que de alguna manera conozcamos nosotros con mucha recurrencia. Pero ¿por qué la puse? Porque justamente en estos últimos meses se viene discutiendo lo que hace a el puerto argentino, llamado por los piratas Puerto Stanley, con respecto a una inversión fabulosa que van a hacer los británicos para justamente llevar adelante, digamos, múltiples actividades. Este proyecto va a involucrar 85 millones de dólares y ya están en la primera parte de ese proyecto, que es la prospección y todos los estudios, porque ya se sabe quién es la empresa británica y holandesa que va a hacer justamente este trabajo. El puerto argentino es este, el puerto que se va a realizar sobre el puerto argentino. Ustedes fíjense que el puerto que ellos están utilizando actualmente es este, y la ubicación que tendría el puerto que van a realizar ellos, no sé si todos tienen la posibilidad de verlo, es en esta zona del puerto argentino. Bueno, ¿qué involucra este nuevo puerto? 400 metros de largo, está fundado en el mar, 400 metros de largo, 60 metros de ancho, y acá tiene tanto el atraque de buques pesqueros, como puede ser toda la conexión de servicios que necesitan los barcos pesqueros y flotas, obviamente, de carácter naval militar, y también cruceros. Ustedes fíjense que prácticamente, para que tengan una dimensión, lo que ellos piensan fundar en el mar es lo mismo que nosotros tenemos en Ushuaia, para que tengamos una dimensión y una idea de que estos tipos están haciendo esto, no con la idea de proteger el mar, no, esto es fortalecer el saqueo que tienen justamente como intención estos británicos. Bueno, ahora voy a tratar de enganchar esto con lo que es todo lo que de alguna manera desató, digamos, esta discusión que ha sido justamente el canal de Magdalena, el nuevo canal de Magdalena. Con el canal de Magdalena nos permitió adentrarnos a discutir todos estos temas que justamente yo le mostraba en las primeras láminas, en donde defender la soberanía no es solamente defender lo que puede llegar a ser una parte de nuestro territorio, ya sea fluvial, marítimo o terrestre, sino es defenderla en forma integral. No se puede defender lo que no se conoce, no se puede querer lo que no se conoce. Por eso, una causa nacional tiene que tener en claro cuál es nuestro mapa y cuáles son las cosas que tenemos que defender. Bueno, en este caso concreto, la importancia que tiene. Tiene que ver con los recursos que nos puede llegar a proveer esto si nosotros tenemos y echamos mano a lo que puede llegar a ser todo el sistema fluvial nuestro, desde La Quiaca hasta el Río de la Plata. El canal que hoy estamos usando para entrar a los puertos argentinos es este que está acá, el que le estoy señalando con la flecha, en donde tomamos el canal de Punta Indio y entramos ya a nuestros puertos. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que nosotros, a partir de lo que es el canal de Magdalena, no solamente estaríamos generando una nueva ruta, sino que le estaríamos dando más valor a todo el tráfico y generando tráfico hacia nuestro sur. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, por esta ruta, llega el 95% de los barcos. ¿Cuántos barcos vienen por año? 4.500 barcos. Y barcos que no son de pequeño calado, no estoy hablando de pequeñas embarcaciones, estoy hablando de barcos cargueros. Esos 4.500 barcos entran, digamos, a la ruta actual, entran por este canal, que es la antesala al canal de Punta Indio, y vienen a Punta Indio. Miren dónde está Montevideo. Solamente a Montevideo, de estos 5.500 barcos, llegan 250. Esto por año. Quiere decir que si hacemos un promedio, hay menos de un barco que va a Montevideo por día y hay prácticamente 14 o 15 barcos por día que vienen a navegar a nuestras aguas, a nuestras aguas fluviales. Este no es un dato menor, porque los 14 barcos que entran son los 14 barcos que tienen que salir. Entonces, de acá viene la importancia que justamente genera el nuevo canal de Magdalena. Bueno, esta es una imagen un poco más gráfica, en donde se plantea que las cargas que vienen del norte, la nueva ruta podría llegar a ser esta,
Pero yo les digo sinceramente, no tendría ninguna importancia que también vaya por acá. O sea que podemos usar los dos canales. ¿Y por qué podemos usar los dos canales? Por esta sencilla razón. El límite exterior del Río de la Plata es este que está acá, que es el que marca, digamos, desde la punta de la bahía San Borombón hasta Punta del Este. O sea, todo lo que está acá es el límite del Río de la Plata. A partir de acá ya entramos en aguas oceánicas. Bueno, la franja que nos corresponde desde el punto de vista soberano son las franjas de jurisdicción exclusiva, que son estas 2 millas que aparecen acá. Ya cuando entramos a zona marítima es mayor, son 7 millas, pero en zona fluvial son 2 millas. Todo el límite exterior del Río de la Plata es jurisdicción compartida. Y nosotros tenemos, vuelvo a la anterior, tenemos en este lugar, en donde empieza el canal de acceso a Montevideo, esta es la verdadera ruta que lleva a Montevideo, tenemos el pontón Recalada. ¿Qué es el pontón Recalada? Es un barco grande que está justamente en este lugar. O sea que el pontón Recalada ve los barcos que van al canal de Punta Indio, como también los barcos que van al pontón Recalada. El que va a Montevideo, como así también los que salen, porque los barcos que entran también tienen que salir. Esta es la importancia estratégica que tiene el pontón Recalada. El pontón Recalada está en conexión con el puerto de Buenos Aires, de tal manera que todas las órdenes que tienen que ver con los barcos que están en espera y llegan al canal de entrada al Río de la Plata, que es el verdadero nombre que tiene, permite que justamente se los direccione y se diga cómo tiene que ser la conformación de ese tren de barcos que se arman, que suelen ser 7 barcos, 4 para salir y 3 para entrar. Bueno, pasamos a otra lámina. Estos son los barcos que vienen, sacando los 2 primeros, que es el Triple E y el New Panamax. Todo el resto de los barcos, en su mayoría, los Post-Panamax, Post-Panamax Plus, el Post-Panamax Max y el Panamax, son todos los barcos que llegan a nuestros puertos. Ustedes fíjense las dimensiones que tienen estos barcos. Estos barcos son los que justamente vienen a llevarse la riqueza que nosotros tenemos fundamentalmente sobre nuestros puertos, digamos, en el límite y en la profundidad, digamos, que establece el río Paraná en las costas de Santa Fe. Estos son los trenes de barcaza, que después si quieren podemos hablar de esto largo bastante. Son los trenes de barcaza, famosos trenes de barcaza, que son los que dicen que transportan, digamos, las cuestiones, digamos, de materia granaria y otras cosas más, desde Paraguay a los puertos nuestros, porque este tren de barcaza no puede reemplazar a estos barcos, no puede reemplazar, porque estos son oceánicos, las barcazas no son oceánicas, o sea, requieren poco calado para poder navegar, apenas, digamos, con un par de metros ellos pueden estar navegando, con 5, 6, 7 metros pueden estar navegando. Una embarcación de características transatlánticas tiene que tener no menos de 30 metros, que es justamente lo que lleva al calado, que después podemos hablar cuando hablamos de lo que tiene que ver con este tipo de situación. Bueno, esta es una lámina que yo se la robé, en buen sentido, a los compañeros de la corriente clasista combativa. ¿Por qué? Porque si bien tiene muchos datos inexactos, esto revisamos puerto por puerto, y algunos números que aparecen ahí no son lo que justamente se dan en la realidad, pero es muy interesante ver por el tema de las banderas. Las banderas que justamente tienen que ver, sacando el caso de Vicentín, y por acá el tema de AGD, que es la cordobesa, digamos, son todas extranjeras. Entonces, inclusive las barcazas y los barcos que circulan, digamos, tienen que ver con esto. Entonces, ustedes fíjense lo importante que tiene poner el foco acá. ¿Y por qué el foco acá? Porque esto tiene que ver tanto con el agua, como el proyecto nacional, como la defensa de nuestra soberanía. Bueno, ahora vamos a la parte de propuestas, y la voy a focalizar concretamente en estas últimas láminas que le presenté, ya para ir terminando. Tenemos que construir el canal de Magdalena, esto es clarísimo, derogar el decreto 949-2020, que esto prácticamente yo creo que puede estar superado
puede estar superado por lo que puede llegar a ser la realidad que se puede dar en este próximo año. Apoyar la decisión del presidente de darle las atribuciones a la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, hoy, por un año, en relación a nuestras aguas fluvio-marítimas. Esto es importantísimo, porque cuando todos pensaban, digamos, que Alberto iba a ratificar una nueva extensión de la concesión a los belgas y a EMEPA, que es la que maneja la parte de balizamiento, Alberto lo que hace justamente es darle esta atribución al presidente o al administrador o el interventor hoy, Administración General de Puertos, Sociedad del Estado. La AGP, Sociedad Anónima Sociedad del Estado, será la encargada de cobrar el peaje, que hoy lo viene haciendo la sociedad anónima que integran los belgas, que va a tener como función balizar, dragar, que hoy hace la sociedad anónima, y controlar todo lo operativo en materia de trabajo referido a la decisión presidencial. Entonces, ustedes fíjense lo importante de esta decisión. Por eso les digo que si esto de alguna manera tiene buen resultado, lo de derogar el decreto 949 no tiene ningún sentido, porque aparte hay también una especie de convenio firmado con todas las provincias que tienen frente fluvial de un decreto que también lo consolidó, que de alguna manera genera comisiones para analizar este tema, y eso tampoco se derogó. Y sin embargo, hoy tenemos vigente las atribuciones que tiene la Administración General de Puertos. Bueno, la propuesta, que yo creo que es la más importante de todo y aglutina todo, ya para ir terminando, es el plan de desarrollo estratégico que permita ejercer la soberanía plena en nuestros ríos, el mar argentino, Proyecto Pampa Azul, la Patagonia, las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el continente antártico, reafirmando el carácter de la Argentina bicontinental y marítima. ¿Qué hacer en lo inmediato? Que es justamente a veces las cosas que nos acucian. Y bueno, macanudo, esto es un proyecto, digamos, que nos tiene que llevar a largo. Bueno, bien decía un célebre conocedor de la cultura china, que siempre se empieza por un primer paso. Y yo creo que estamos en condiciones, si sostenemos al gobierno nacional, de poder dar estos pasos. Con dolor, pero poder dar estos pasos. ¿Qué hacer en lo inmediato? Una de las cosas que me parece más importante es tratar de parar el drenaje por las barrancas del Paraná. Por nuestras barrancas del Paraná, datos que tenemos en promedio, con datos ciertos, analizando cartas de porte, que son origen-destino, podemos dar charlas con respecto a esto de una manera fenomenal. Que también, junto con nuestra riqueza, se está llevando el agua, porque todo lo que estamos produciendo en la pampa húmeda es agua de nuestros acuíferos. Y todo lo que tiene que ver, digamos, con el tema del agua, hace justamente a todo lo que tenemos que defender desde el punto de vista soberano. Por eso le digo que no es solamente defender el mar, defender nuestro frente fluvial, y de ahí se acaba. No, tenemos que tener una visión integral en materia de defensa de nuestra soberanía. Hay criterios, digamos, hoy, que se aplican en la Argentina, no estamos inventando nada, sistemas tecnológicos inteligentes, conocidos internacionalmente como ITS, y para ordenar todo el tráfico fluvial y marítimo, citamos de comunicación BTS. ¿Por qué sería esto? Porque si nosotros tenemos sistemas ITS, tanto para controlar nuestras rutas, como para controlar nuestra vía fluvial, nuestra vía marítima, tendríamos todo concentrado las 24 horas del día, sin necesidad, digamos, de hacer, digamos, operativos para ver qué es lo que está pasando. Con esto podemos tener online, en tiempo real, lo que está pasando en materia de control, tanto a nivel terrestre, a nivel ferroviario, a nivel aéreo, como a nivel de lo que tiene que ver con el tráfico fluvial y marítimo. Por eso me parece que cuando nosotros hablamos, bueno, ¿cómo de alguna manera financiamos un proyecto estratégico? Bueno, el proyecto estratégico se financia parando el drenaje que tenemos por las barrancas del Paraná. ¿Y qué representa esto? En cosechas promedio, estamos hablando solamente de granos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de lo que pueden ser minerales, pueden ser metales preciosos, podemos hablar también de ganado. Estamos hablando, como ya lo veníamos conversando antes de que falleciera la compañera Alcida Argumedo, estamos hablando de 30.000
millones de dólares anuales. Quizás sacamos el año 20 por el tema de la pandemia, pero en promedio, estamos hablando de 30.000 millones de dólares anuales. Ustedes fíjense lo que estamos hablando. Estamos hablando prácticamente, digamos, lo que el gato le pidió al Fondo Monetario Internacional y se lo dio el Fondo Monetario Internacional. O sea, ustedes fíjense hasta dónde de alguna manera tiene importancia esto, porque si nosotros logramos frenar este drenaje, que es lo inmediato, no tenemos que esperar años, porque todo lo que estoy hablando acá con respecto al sistema inteligente, el ITS y el BTS, los tenemos disponibles. Quizás haya cosas que tengamos que conseguir y comprar, pero esto lo tenemos disponible. Entonces, esto creo que es central, frenar el drenaje para volcar todos estos recursos en todo lo que hace a nuestra defensa, digamos, y nuestro verdadero ejercicio de la soberanía y tratar por todos los medios de que todo esto esté en el marco del gran proyecto nacional. Así que bueno, creo que los únicos que nos puede aventurar a esto es el objetivo de lograr la victoria. Así que bueno, con esto termina mi posición y bueno, yo quiero algunas de las láminas por ahí vieron, algunas de las láminas las vieron, pero en realidad esto es un último trabajo que hicimos desde el grupo de Primero la Patria y desde el grupo de infraestructura de Primero la Patria y desde el grupo de infraestructura del Instituto Patria. Y estas láminas tienen que ver con que después de prácticamente estar discutiendo este tema durante 3 años, digamos, lo que vemos es que si no hacemos una defensa integral de nuestra soberanía, y no solamente la defensa, sino también todo lo que tiene que ver el ejercicio real. ¿Qué quiere decir esto, el ejercicio real? Si nosotros queremos tener, y para terminar, ¿no? Así ya no los aburro más, todo lo que tiene, nosotros hablamos concretamente de industria de la construcción. Es verdad, la industria de la construcción es una industria de industria. Pero la otra industria de la construcción, y que tiene que ver con nuestra soberanía, es la industria naval. Si nosotros no tenemos industria naval, no tenemos ferrocarriles. Si nosotros no tenemos industria naval, no tenemos barcos. Si nosotros no tenemos industria naval, no tenemos lo que dijo Perón en el 48 cuando inauguró Río Santiago, que dijo, no solamente tenemos que tener barcos con banderas argentinas que naveguen por los distintos mares transportando nuestras riquezas, sino tenemos que tener argentinos construyendo esos barcos. Y es así como a Río Santiago le dio para producción de barcos, en una forma ejemplar, la misma superficie que tiene la ciudad de Buenos Aires en el 48, 200 kilómetros cuadrados. Ustedes fíjense, la misma dimensión, la misma superficie que tiene la ciudad de Buenos Aires, la misma dimensión que tiene el ventisquero Perito Moreno, Perón se lo dio a Astillero Río Santiago para justamente tener barcos construidos por argentinos en toda su dimensión, todo tipo de barcos. Así que bueno, compañeros, con esto espero no haberlo hinchado muchísimo, y me parece, bueno, son los primeros en haberlo escuchado, así que espero muchísimo la devolución que tengan de esto. Abel, yo quisiera que agregues, antes de pasar a las preguntas, tu visión del tema acuífero y el agua, digamos, que en este momento estamos sufriendo vía el chorro cortado de Yacyretá y compañía, que nos hables un poco de esa parte del agua. Mirá, el tema del Paraná y la sequía, por la prolongación que tiene en el tiempo, no tiene que ver específicamente con la regulación que tienen las represas aguas arriba. O sea que nosotros sufrimos aguas abajo lo que está pasando con la sequía que tiene hoy el Mato Grosso, aunque te parezca mentira. Todo el sistema del Plata involucra desde la selva del Mato Grosso hasta nuestra salida al Río de la Plata. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el problema que por ahí mencionaba en algún momento, los fenómenos del Niño y la Niña, los fenómenos que tienen que ver con el tema ambiental y aquellas cosas que justamente no se tendría que estar haciendo, como la deforestación, que justamente lo hace en forma totalmente indiscriminada el gobierno de Bolsonaro.
O sea, el nivel de indiscriminado, de talado de la selva que hace, en forma, digamos, no cuidada, porque también se puede llegar a producir determinado nivel de tala, digamos, desde el punto de vista económico, pero uno tiene que tenerla de tal manera de no afectar las cuestiones ambientales. Bueno, las cuestiones ambientales hacen que hoy no tengamos agua en el río Paraná. Con respecto al acuífero. El acuífero, sí. Yo te digo que tenemos que hacer, digamos, de vuelta la discusión acerca de la ley de tierras, porque así como lo tenemos a Tompkins, lo tenemos también a Lewis, amigo de Macri, haciéndose dueño de uno de los 7 lagos. Uno ya no puede hacer la visita a los 7 lagos, digamos, cuando uno va a Bariloche. Esa cosa que muchos habrán hecho, digamos, en algún momento. Hoy no la podemos hacer porque uno de ellos está justamente cerrado en su propiedad. Esto es una barbaridad. Hay que hacer una nueva ley de tierras y directamente avanzar sobre lo que puede ser esto. Ahora, vuelvo a repetir, si nosotros no drenamos, digamos, el drenaje que tenemos por el Paraná, es imposible poder llevar adelante un proyecto, digamos, nacional que defienda la causa nacional y permita ejercer la soberanía con toda plenitud. Bien, Silvia. Bueno, gracias, Abel. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. Ante todo, la palabra interesante. Va a proponer Alejandra Alcina. Compañero, yo lo escuché completo y la verdad que lo que a mí me preocupa en sí es la modalidad de la distribución de los convenios hacia esos países que hoy nos tienen como tomados como rehenes. Es lo que hablábamos al principio con Martín, y quería yo que usted, que está ahí al lado de quienes hoy nos representan, que son los que nosotros venimos luchando por los medios y defendiendo, más allá que está haciendo un gran trabajo que no lo hace nadie y le están dando la respuesta suficiente al pueblo, que la perdieron con todos los derechos que se han quitado anteriormente. ¿Qué posibilidad de que por lo menos en este tiempo se pueda? Ahora hablábamos ahí también con Martín, hoy Daniel Scioli se reunió con Bolsonaro, más allá que no nos agrada a ninguno la imagen de Bolsonaro. ¿Qué posibilidad de que esta situación no nos lleve a un límite en el tiempo? Es esa la conclusión en la que yo quiero abordar. Bien, Alejandra, mira, en principio te quiero decir que yo no soy funcionario del gobierno nacional. Hoy no tengo ningún cargo. El último cargo lo tuve en el 2015 con Cristina y con Néstor. Esto te lo aclaro. Claro, pero usted está al lado de quienes nosotros no podemos llegar quizás, pero como medio lo hacemos desde otras perspectivas, pero usted que puede llegar a ellos, ¿de qué forma ponerle un límite a esto? Porque la verdad que en razón de hacer le están haciendo muy bien al país, están trabajando perfectamente, somos uno de los países más destacados en el tema vacuna y cuidaron a todos y siguen cuidando a la humanidad, que obviamente que eso viene de un proyecto que tiene la humanidad puesta en el alma, pero nosotros estamos preocupados por este tema con Martín, que fue uno de los principales que trabajó sobre que no se privatice la hidrovía y comenzábamos a seguirlo también, que fue un logro. Alcira Argumedo, usted la nombró, era mi amiga personal, todos los domingos hablábamos. Yo solamente no quiero quitarle el lugar a otro compañero en el tiempo y a usted también, sino decirle cuáles son las medidas que van a tomar ustedes más allá de lo que usted desarrolló, que es perfecto, para evitar esta realidad que se vive en el Paraná hoy, porque hoy la estamos viviendo acá nada más. Bueno, creo que se abre una ventana muy interesante de un año, que es la atribución que le dio el presidente con decreto al interventor del AGP para poder analizar todo esto. Yo particularmente creo que hay que seguir muy de cerca todo esto y hay que seguir peleando, digamos, como se vino haciendo hasta ahora con el tema, digamos, del Paraná y todo lo que es la navegabilidad del Paraná, para no producir ningún tipo de desastre ecológico ni nada que tenga que ver con eso. Yo creo que todos esos convenios tienen que ser observados. Yo creo que hoy estamos en condiciones de observar gran parte de estos convenios. O sea, tanto los convenios que tienen que ver con tierras como los convenios que tienen que ver con puertos.
Pero yo le aclaro lo siguiente. Nosotros podemos tener todos los puertos en manos argentinas, suponiendo que tengamos todos los puertos en manos argentinas. Con lo cual, lo revisamos todo. Pero si nosotros no establecemos un fuerte sistema de control, hoy, el grano, hablo del grano porque es el que más estudiamos, pero también podemos hablar del ganado, podemos hablar también de lo que pueden llegar a ser las extractivas metalíferas, pero me voy a focalizar en el grano. El grano, desde el momento que sale de la tranquera hasta el momento que llega a los puertos de Santa Fe, lo manejan 12 empresas cerealeras. O sea, fíjense lo que le estoy diciendo. Con lo cual, ¿qué le estoy diciendo con esto? Si nosotros no tenemos control de lo que se está trasladando desde la tranquera hasta los puertos, de nada nos sirve tener los puertos en manos, digamos, de autoridades argentinas. Lo que tenemos que hacer inmediatamente, y eso lo podemos hacer, es el control. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría saber concretamente que lo que están haciendo ellos es tergiversar toda la documentación con la cual se manejan, porque son todas declaraciones juradas. Entonces, una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es lo que ellos realmente están llevando y están trasladando. Entonces me parece que está bien que nosotros avancemos sobre lo que es, digamos, discutir todo lo que tiene que ver con nuestros puertos para que pasen a manos argentinas, digamos, para que tengamos el total control de eso. Pero le aclaro, si no tenemos la capacidad para poder controlar qué es lo que está pasando por nuestra ruta, qué es lo que está pasando por nuestras rutas fluviales, por nuestras rutas ferroviarias y todo nuestro trabajo en materia, digamos, de lo que hace a la ruta aérea, yo digo, de nada serviría tener los puertos en nuestras manos. Gracias. Alejandro Asís, Radio Nacional Salta. Alejandro. Hola, ¿ahí me escucha? Ahora sí. Bien, muchas gracias. Antes que nada, darle gracias al compañero por la excelente exposición que acaba de realizar. Y bueno, acto seguido, perdón por el barbijo, pero me interesaba de sobremanera esta charla y me vine hasta un bar para estar presente, ¿no? Bueno, me voy a sacar un ratito para que el compañero me pueda ver, saludarlo desde Salta. Muchas gracias, compañero. Quiero hacer un aporte que creo que puede llegar a ser valioso a lo que acaba de decir el compañero, porque tenemos que tener en cuenta, además, y acaba ya sobre el final, acaba de decir algo que es muy importante, y se trata de la tranquera hasta el puerto. En este transcurso, ¿no?, que por supuesto se trata de sacar los granos, que es nuestra riqueza, y luego generar trabajo en sus países, y también tiene que ver con su soberanía alimentaria de esos países, ¿no? El hecho de que nosotros no le vendamos el producto ya elaborado, sino el grano realmente como lo sacan y se lo llevan, tiene que ver también con nuestras rutas intestinas. Nuestras rutas intestinas cumplen un rol muy importante y hasta cultural, si se quiere. ¿Y por qué digo esto? Porque tengamos en cuenta que desde la tranquera hasta que llega al puerto son muchas las rutas que nosotros tenemos y que son las rutas terrestres. Hemos tenido una experiencia aquí en la localidad de Metán, por ejemplo, y en Chaco también se ha tenido una experiencia parecida, anterior a la nuestra, en donde estas empresas multinacionales que manejan todo lo que es el grano, la extracción del grano, lo que hacen es sacar a las pequeñas ciudades, las pequeñas comunidades, de la ruta realmente. Entonces proponen cambios en lo que son los trazados de las rutas, los eliminan a las ciudades pequeñas de las rutas. Estamos hablando de ciudades de 60.000, 70.000 habitantes,
Y en eso que también es cultural y que trabaja en la parte cultural, se trata de que, porque sucede esto, cuando nosotros, y lo dijo el compañero, ¿no? Si nosotros no vemos, si nosotros no tenemos la capacidad de ver lo que se están llevando, ¿no? Tiene que ver también con la soberanía. Si nosotros no tenemos esa capacidad de ver, entonces tampoco tenemos la capacidad de desarrollarnos como país y comenzar a poner valor agregado. Bueno, este problema que nosotros hemos tenido en nuestra región ha sido tratar de sacar a nuestra ciudad del mapa y cambiar el trazado de ruta. ¿Para qué cambian el trazado de ruta? Los trazados de ruta los cambian y cuando nosotros vamos desde Salta hasta el río Paraná, vemos cómo se han eliminado ciudades grandes, ¿no? Las ciudades más grandes como Corrientes, Paraná, para sacar más rápidamente y que las mercancías lleguen más rápidamente a los puertos. Este trazado de ruta, por supuesto, no tiene que ver con nuestra soberanía, tiene que ver con las imposiciones que ponen estas empresas multinacionales, y el gasto incluso lo hacemos nosotros, ¿no? Pero tiene que ver también con una cuestión que si nosotros comenzamos a desarrollar estas ciudades pequeñas y comienza a haber ejemplos en donde ponemos valor agregado a nuestros productos derivados del campo, y tiene que ver directamente con nuestra economía, con nuestra soberanía, y tiene que ver directamente también con la economía de aquellas potencias que se nos llevan todo, absolutamente todo, sin procesar. Entonces, cuando las sacan a estas comunidades, las invisibilizan del tráfico de las mercancías, por supuesto, evitan la posibilidad, y de eso se trata justamente, evitar la posibilidad de que nos desarrollemos, evitar la posibilidad de que seamos menos ciudades las que les pongamos y trabajemos en el sentido, y nos avivemos y empecemos a ponerle valor agregado a nuestros productos. Bueno, nosotros lo que hemos hecho en la localidad de Metán, hemos resistido al cambio de la traza, de la ruta fuertemente, lo conseguimos durante el gobierno de Mauricio Macri incluso, le torcimos el brazo a Iguacel, que vino hasta Salta por ese tema justamente, bueno, y otros por supuesto, pero uno de los temas encargados era ese. Y quiero decir una porque es más profundo aún y va más allá. ¿Qué pasa? Estas empresas multinacionales nos imponen a nosotros endeudamientos. Entonces, cuando hay endeudamiento en un país como el nuestro, y que siempre todos los procesos de industrialización han sido rotos por los endeudamientos que nos han hecho y nos han impuesto durante muchas décadas, y que duran muchas décadas incluso, porque cuando las empresas le ponen valor agregado a nuestros derivados del campo en sus países, generan riqueza en sus países. A la vez que generan riqueza, por supuesto, ese excedente que tienen las empresas lo ponen en el mercado financiero. Obviamente, el excedente de una multinacional siempre va al mercado financiero y son ellos mismos después los que nos imponen el endeudamiento. Cuando nos imponen el endeudamiento, por supuesto, hay menos dinero en nuestro país cuando nos vemos obligados y forzados a devolver suntuosas cifras de dinero. Entonces no tenemos plata no nos queda plata internamente para que nosotros podamos desarrollar y tengamos créditos blandos para desarrollar nuestras pymes, nuestras pequeñas empresas y medianas empresas. Entonces se trata también de hacer desaparecer comunidades a las orillas de la ruta para que no se puedan desarrollar, y se trata también de que no tengamos acceso al crédito en nuestras provincias, no tengamos acceso al crédito en nuestras pymes, ¿no? O sea, es mucho más profundo, el compañero acaba de explicar, ¿no? Entonces, desde ese sentido, decir que nosotros hemos estado alerta acá en nuestra región por esto del cambio de las trazas de las rutas, y hemos salido a combatir de alguna forma esto que se nos ha tratado de imponer. Durante el gobierno de Cristina, el trazado de la ruta iba por la ciudad de Metama, precisamente. El gobierno de Macri intentó sacar, porque obedece, por supuesto, a estas lógicas extractivistas, y bueno, eso era lo que les quería aportar al compañero, y qué es lo que puede aportar desde su lugar a lo que acabo de decir. Me interesa mucho su aporte y escucharlo, compañero. Mira, yo apoyo totalmente lo que dijiste. Yo lo incorporo de una manera, digamos, yo diría casi automática.
porque vos fíjate que nosotros, en el gobierno de Néstor y Cristina, estuvimos trabajando en lo que se conoce, entre los planificadores, el Plan Estratégico Territorial, en donde justamente había una visión integral de todo lo que estaba pasando en materia, digamos, de inversión pública. Y una de las claves es eso, todo lo que tiene que ver con nuestras rutas y nuestros caminos. Así que adhiero totalmente a lo que planteaste, Alejandro. Y bueno, y esperemos que la lucha que están haciendo en Metán, con apoyo, digamos, que podemos llegar a dar desde acá, bueno, sea lo que de alguna manera determine el futuro destino de esa traza. El tema es que las ciudades se puedan desarrollar y ponerle valor agregado a los productos derivados del campo, porque eso depende también del futuro de nuestro país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí Celia Pagán planteaba algo respecto, ahora creo que se desconectó ella. Mira, se desconectó. Pero bueno, Celia Pagán lo que preguntaba era cuál será la posición de Holanda sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, por esta sociedad que armaron entre británicos y holandeses para poder llevar adelante este nuevo puerto de 85 millones de dólares. Y yo creo que comparten plenamente la visión pirata que tiene Gran Bretaña. Y en este caso es una empresa holandesa que obviamente debe estar totalmente bendecida por el gobierno holandés en el acuerdo de lo que puede llegar a haber histórico entre Holanda y Gran Bretaña. Osvaldo Casella, de TV Sindical. Hola, Abel, ¿cómo estás? Un gusto, Osvaldo. La verdad que vos siempre al pie del cañón, ¿eh? Al igual que Martín García y gran parte de los compañeros que nos acompañan. El compañero de Indurra, que no lo alcancé a ver mientras que estaba exponiendo, pero bueno, también otro compañero, lo conozco de pantalones cortos a Dindurra, plateando las calles de San Cristóbal. Exactamente. Hoy como una 3. Haciendo Disculpa porque llegué tarde. Disculpa que llegué tarde, pero no me lo quería perder a compañero Fatala. Abel, no, de Indurra no te sé si quiere hablar, estoy yo anotado. Por más que sea amigo de Abel, a la cola. Abel, nosotros, bueno, vos sabés porque has participado en muchas de las reuniones que hubo sobre la soberanía sobre el río, todo el tema del Paraná. Bueno, ahora parece que fue a propósito, ¿no? Se estuvo todo un año peleando por un río que se secó, pero bueno, esto es una cosa que va a cambiar y se va a volver. Y en varias posiciones, había sobre todo las que daba el Grupo Soberanía, hablaban de que el tema tenía que pasar a defensa. Tayana, que fue uno de los abanderados del tema de soberanía sobre el río, ahora está en defensa. ¿Vos creés que puede haber alguna jugada por ahí? Mira, la verdad que no creo que eso suceda, porque el tema en sí tiene mucho que ver con un tema estrictamente técnico. Ojalá hoy existiera, digamos, un ministerio como planificación, porque en realidad todo esto tiene que estar integrado en una misma área. O sea, generalmente los temas de infraestructura no son fragmentarios. Y me parece que si yo tendría que decidir, digamos, desde el punto de vista orgánico funcional, cómo encaminar esto, y tendría que haber, digamos, un ministerio de planificación que no solamente se encargue de planificación, sino que se encargue de todas las cuestiones que hacen a la construcción de infraestructura necesaria para el ejercicio de la soberanía. Pero la verdad que si llega a pasar al área de defensa, la verdad que sería bueno por Tayana, que le tendría mucho más confianza, digamos, para poder desarrollar un proyecto de características en materia de lo que es ejercer soberanía. Así que no lo vería mal. Yo también formo parte del movimiento, ¿eh? Lo que pasa es que en el movimiento es un caleidoscopio. Ahí tenés un montón de expresiones, un montón de compañeros, y algunas de las cosas que se discuten son divergentes, pero me parece que en algunos temas que son claves estamos totalmente de acuerdo. O sea, esto que hablamos al principio,
digamos, de la derogación del 949 y la construcción del canal de Magdalena, es casi como son apotegmas, o sea, con lo cual eso estamos trabajando para eso. Así que ojalá que pase a manos de defensa, pero no creo. Carlos Ferreira. Bueno, felicitaciones al compañero Abel por la presentación que ha hecho. La verdad que información que llega a los compañeros que no está muy disponible, que es importante que de esta reunión puedan surgir opciones de hacer conocer este proceso. Yo extraño en la presentación de Abel también algún aspecto central que de alguna manera él tocó cuando respondió a qué pasaba con el río, por qué se quedó sin agua, y apuntó muy bien al impacto de la actividad que se desarrolla en Brasil en el proceso de desmonte para el desarrollo de un modelo extractivista que muy bien señaló el compañero Alejandro. Desde ese punto de vista, creo que también señalaste, a ver, la necesidad de que esto entre en el contexto de un proceso de planificación. La Secretaría de Belis tendría que plantear algunas propuestas, pero bueno, desde ese punto de vista yo creo y echo en falta algo que Perón hubiese marcado claramente, porque tener puertos, ser soberano sobre nuestros ríos y nuestra flota, ¿para qué? Para seguir favoreciendo la dilapidación, el saqueo que nuestro país internamente tiene. Pues yo soy cordobés y veo lo que ha pasado con la provincia de Córdoba, justamente por tener el modelo de transporte tanto continental como fluvial para sacar la soja. ¿Para qué hablan los compañeros de Catamarca con Minera Bajo la Lumbrera que ven cómo todos los días han destruido el ambiente? Y Catamarca hoy está destruida, como lo está Córdoba. ¿Para qué te voy a hablar de Santiago, donde en plena pandemia se corrió la frontera agroecológica para producir más desarrollo agrícola, el modelo extractivista, para que todo vaya por el río? Es decir, yo creo que pensar un modelo de soberanía en el transporte tiene que estar asentado sobre un proyecto estratégico que plantea qué es lo que va a hacer Argentina. Si vamos a usar el río Paraná y una flota del cual es Argentina para traer dólares, para alimentar a los grandes centros urbanos, metropolitanos que se crearon como consecuencia de no tener planificación, creo que es el problema. Y te quería preguntar, porque yo creo que tu proyecto es válido, pero ¿en qué contexto de proyecto estratégico que debemos tener, aunque tengamos 4 años de gobierno? Tenemos que plantear ese proyecto estratégico, no importa si nosotros vamos a estar o no vamos a estar en el 2050. Pero lo que es claro es que lo que está pasando en América del Sur es un proceso de agresión tremendo a nuestro territorio y a nuestra gente que se está muriendo. Es como esto de todos los compañeros dicen que estuvo bien, yo creo que estuvo bien la política de vacuna, pero comenzamos a fortalecer hospitales y terapia intensiva y a comprar respiradores, y eso marcó que nosotros hubiésemos 100.000 muertos o más en tiempo que no tendrían. Yo creo que la ausencia de un proyecto estratégico, que lo quisiera saber y escucharlo de ti, Abel, si hay un proyecto estratégico por el cual tú nos enmarcas esa propuesta que nos acaba de presentar. La verdad que lo que está planteando Carlos es muy importante. Primero porque el proyecto estratégico a veces tiene que ver con una fuente, digamos, que trabaje exclusivamente para esa articulación. Tiene que haber también decisión política de lo que se trabaja desde el punto de vista de planificación se puede hacer. Por eso hablaba de la combinación que habíamos tenido nosotros en materia, digamos, de inversión pública durante el gobierno de Néstor y Cristina, en donde la inversión fue en los 12 años y medio de 108.000 millones de dólares. O sea, vos fíjate la importancia que se le dio a esa inversión. Y esa inversión tenía como eje el plan estratégico territorial, en donde se había hecho la primera versión en el 2008, la segunda versión en el 2010. La tercera versión fue un refresh, digamos, bastante importante que se hizo en el 2013 y el último en el 2015. Yo te diría que de ahí en adelante hay un paréntesis. O sea que nosotros, digamos, tenemos
ese proyecto como para echar mano, y de hecho he hablado con varios planificadores de ministerio que lo tienen, digamos, como libro de cabecera. Ahora, hoy se está haciendo algo, y bueno, nos agarró la pandemia. Hoy yo te diría que más que trabajar en un proyecto estratégico, creo que habría que tratar de juntar las partes de este, como si fuera un rompecabezas, de lo que quedó después de la fiebre amarilla y de la pandemia COVID, para justamente a partir de ahí empezar a construir el gran proyecto nacional. Pero vos mencionaste a Bellis, a Gustavo Bellis. Gustavo, en realidad, desde que entró, estaba más preocupado para tratar de conseguir, digamos, el cargo del BID primero y el cargo, digamos, de CELAC después, y yo creo que recién ahora creo que va a poder dedicarse a esto. Capaz que poco tarde. Él es el planificador. De hecho, durante prácticamente desde el momento que se fue de nuestro gobierno hasta el momento que vuelve al gobierno de Alberto, él era funcionario de los temas en materia de desarrollo de infraestructura en Latinoamérica. O sea que es alguien que conoce estos temas. Así que bueno, pensemos que en algún momento este rompecabezas hay que armarlo y yo creo que se puede llegar a avanzar. Pero creo que hay que trabajar mucho y con mucha precisión desde las organizaciones gremiales, desde las organizaciones libres del pueblo. Creo que hay que trabajar mucho desde los colectivos que hay dentro, digamos, y fuera del peronismo, para que justamente lleguemos a tener este tipo de proyectos. Porque es la única manera de combatir la pobreza, no tenemos otra. No tenemos forma de combatir la pobreza si no tenemos inversión pública que genere trabajo de calidad. Entonces, de la misma manera que nos están faltando 3 millones, digamos, de vivienda para los argentinos para cubrir el déficit que tenemos hoy, sino también tenemos que trabajar en todo lo que se necesita en materia, digamos, de producción, en materia de la defensa, digamos, y lo que es fundamentalmente el ejercicio de nuestra soberanía. O sea, no puede ser que, por ejemplo, hoy no tengamos submarinos. No puede ser que no tengamos, por ejemplo, embarcaciones, digamos, como el Irizar, para tratar de replicar este tipo de acciones y actitudes, que no tengamos inversiones, por ejemplo, en toda la zona, en toda la franja costera que tiene que ver con nuestro mar argentino. Entonces me parece que ese tipo de cosas creo que están, porque aparte las provincias lo tienen. O sea, uno cuando habla con las provincias, vos fijate que una de las cosas que más me llamó la atención, que el Ministerio del Interior de Guado de Pedro lo que hizo fue armar lo que se llama el programa de iniciativas provinciales. Bueno, ¿por qué lo llaman así y por qué Guado de Pedro? Bueno, porque justamente lo que hacía era juntar, digamos, cuestiones que tienen que ver con la planificación interprovincial y ponerlas a todas al mismo nivel, de tal manera de trabajar en esa dirección. Y de ahí, por ejemplo, salieron 20 iniciativas, entre las cuales justamente estaba la que se firmó, que tiene que ver con el río Paraná, en donde no era solamente el río Paraná, sino que era el río Paraná contando todos los ríos afluentes. Entonces me parece que desde ese punto de vista, digamos, hay material. Lo que nos falta son recursos para poner en marcha y, fundamentalmente, que haya una articulación que está fragmentada, no es lo ideal, pero yo creo que va a ser, digamos, lo que se va a empezar a construir a partir de las elecciones. Yo creo que antes va a ser muy difícil. Bueno, va a cerrar el conversatorio Martín García. Bueno, Abel, la verdad una alegría que estés con nosotros. Me gustaría tener copia de las láminas para poder publicarlo cuando publiquemos toda tu exposición. Una copia simple, digamos. Y quiero, por una cuestión de autobombo, quiero decirte que los dos grandes temas que inició el grupo de ACAPI, el primero fue el de los presos políticos y el segundo del Paraná Río de la Plata. Fueron los dos temas que empezamos a pelear y después, bueno, se extendió y fue contra los medios hegemónicos, que nunca quisieron meterse en ese tema. Así que estamos muy felices con eso. Para ver que las hormigas no pueden
individualmente quebrar un elefante, pero entre todas se lo pueden comer. Además, el problema de los medios hegemónicos es como el problema que vos entendés de un dique. Ninguna rayita puede haber en el dique porque eso indica que en algún momento el agua va a romper el bloqueo. En este caso, a pesar de que sean tan importantes, tan omnipresentes y tan poderosos, no pueden soportar ninguna rayita en el dique porque eso puede generar que en algún momento lo pasen por arriba, lo que hemos visto claramente en Chile últimamente y en Colombia también, y aún en Perú, que no hay forma de que el dique que no funciona bien siga eternamente. Respecto de, digamos, esto para el autobombo de Acapi. Incluso empezamos en la casa de Puerto Madero reuniéndonos con Amado. Mira vos cómo empezó, y con una reunión con Juanjo Salinas y con la gente de Choripán y Vino, y con la gente de La Señal, en casa. Incluso en casa empezamos con Juanjo Salinas y Gabriel Fernández. Así que bueno, esas cosas se van, tenemos la suerte de ser todos compañeros que se la rebuscan, que hay como 10.000 medios que se autofinancian, se autoorganizan y están aguantando la parada, a pesar de que le arriman a Cristina que no puede haber tantos medios porque no hay plaza para que lo sustenten. La realidad es que cada uno labura en otra cosa, aunque sea para bancar el medio, y eso ha generado una enorme democratización de la comunicación, y muestra también la mediocridad de la dirigencia, que no ha podido resolver cómo sustentar a los medios, salvo en el periodo de ustedes, cuando Julio equipó radios, equipó canales, apoyó a los medios universitarios, generó dinero para el desarrollo de ficción y documentales a todos los equipos del interior, en fin. Fue la única vez que hubo un proyecto integral que incluía TDA y otras cuestiones que, bueno, hubieran necesitado un poco más de tiempo o consolidarse, cosa que no sucedió. Te agradecemos enormemente el aporte. Nosotros vamos a desgrabar esto, te vamos a dar la desgrabación a ver si hay alguna cosa que está mal desgrabada para que vos la veas, y la vamos a publicar. Y nosotros decimos que estos 150 medios, cuando aprietan el botón, todos juntos llegan a 1 millón de personas. Así que ya lo hemos probado, no tenemos el certificado, pero tenemos la experiencia, porque hay diarios de papel, diarios online, portales, hay newsletter, hay televisión online, televisión abierta, radios abiertas, radios online, y mucha acción sobre las redes. Así que, y de eso podemos seguir hablando, porque ahí la soberanía abarca, como dice muy bien Julio Urien, abarca todos los temas, ¿no? La defensa también. Así que bueno, te agradecemos muchísimo tu participación. Nos vamos más ricos que ayer, y saber es importante. Nosotros intentamos que esto forme parte de nuestro proyecto de avivar Giles, ¿no? Es decir, que la gente sepa cómo funcionan estas cosas, porque yo lo hablé con Trota también, le dije, Trota, ¿por qué ustedes que no tienen escuela, por qué no se dedican a hacer educación masiva, ¿no? A través de los medios, de las redes, para que la gente entienda la economía, entienda los problemas de economía, los problemas de alimentación, los problemas de salud, los problemas de política exterior, los problemas de los alineamientos globales. Bueno, todavía no es el momento de hacerlo, se ve. Pero bueno, nosotros humildemente intentamos hacerlo desde esta organización, con mucha humildad, por supuesto, pero con algunos resultados, como viste. Así que bueno, honrados de tenerte y honrados de tu participación, que va a circular mucho, te vas a dar cuenta enseguida.
y que te agradecemos enormemente. Abrimos para darte un aplauso, Abel. Abrimos los gracias, la micrófonos. verdad que muy valorado por los amigos que tenemos, y la verdad que muy feliz, muy feliz. Muchísimas gracias. Muy bien, compañero. Ahí tenés Canal 10 libre de San Rafael Mendoza. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Carlitos. Chao, nos vemos. Chao, Valdo. Chao, Valdito. Chao, Indurian. Chao, Servita.